Juan capítulo 3, vamos a la palabra en Juan capítulo 3, en el versículo 1. Del 1, vamos a ir del 1 al 2. Juan 3, 1, 2. Dice la palabra, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Amén. La palabra es un nuevo nacimiento. Y hoy vamos a tomar como rema para nuestro año 2025. 2025, el año del nuevo nacimiento. Los nuevos odres. Amén. Un nuevo nacimiento, un nuevo odre. Cada nacimiento representa un odre nuevo. Pero en la palabra que nosotros acabamos de leer, me dice la escritura que Nicodemo era un hombre muy docto. Nicodemo no era cualquier persona. Nicodemo era reconocido en Israel. Era de la secta de los fariseos. Los fariseos era un grupo político que eran personas muy conservadoras. Los fariseos eran muy conservadores. Y estas personas promovían la pureza sacerdotal, la fe en la providencia y la resurrección de los muertos. O sea que eran personas que conocían, a pesar de que esa secta surge en el año 150 a.C. Entonces, esta secta conservaba la tradición oral de Moisés, de la ley mosaica. Estos hablaban de que conservaban eso y estaban firmes en eso, y eran radicales. Eran estrictamente ortodoxos y radicalmente observantes de la pureza religiosa. O sea, los fariseos, a pesar de que era un grupo político, como se dice en las investigaciones, eran unas personas que reconocían o sabían de Dios y buscaban la purificación de Dios. Buscaban estar siempre, ser limpios y puros delante de Dios, porque cuando vemos el grupo, una de las cosas que promovían era la pureza sacerdotal, que el sacerdote debería ser que limpio, puro, recto delante de Dios. Eso lo promovían los fariseos y rechazaban cualquier práctica helénica. ¿Qué quiere decir? Todo lo que tenía que ver con Grecia. Las rechazaban, porque hay que tener en cuenta también que los romanos invadieron Israel. Sin embargo, ellos rechazaban todas esas prácticas helénicas, porque los helénicos, los griegos, son politeístas. Los griegos son politeístas, creen en muchos dioses. Sin embargo, los israelitas son monoteístas, que creen en un solo Dios, y es el Dios de Israel. Amén.
Entonces Nicodemo era de ese grupo religioso y conocía la doctrina, conocía lo que practicaban. Era una persona que ese grupo había llegado a tener auge en Israel, había tenido reconocimiento en el pueblo de Israel. Y cuando estos hablaban, tenían autoridad porque Nicodemo era maestro. De hecho, Jesús le dice: eres tú maestro de Israel y no conoces esto. O sea, Jesús está hablando no con cualquier persona, está hablando con hoy podemos decir, un PhD en teología. Era una autoridad la berraca. Nicodemo era uno de ellos, de esos fariseos. Pero además que ese grupo político había ganado mucha acogida entre los judíos, y por ser tan ortodoxo con su doctrina, hace que Nicodemo vaya a Jesús de noche, y así pasa desapercibido. El ideal de ir de noche de Nicodemo no era porque de pronto Nicodemo no encontraría a Jesús, porque Jesús estaba en todas partes. Jesús andaba por todo lugar. Él sabía dónde podía encontrarlo en un momento dado. Y entonces, ¿por qué va de noche Nicodemo a Jesús? Va de noche para que no lo vayan a ver, porque eso era un grupo conservador. Era un grupo que le van a... de hecho, cuando Nicodemo aparece en otros capítulos, lo que le dice el sumo sacerdote, el sumo pontífice de ellos, ¿qué le dice a él? Dice: tú has visto que de Galilea ha salido algo bueno, porque Nicodemo sale en defensa de Jesús más adelante. Y el sumo sacerdote le dice, el maestro, el magíster de allá le dice: es que tú has visto que de allá ha salido algo bueno. Y esto, entonces Nicodemo, a pesar de todo, en su interior había un fuego que le hacía creer que Jesús era el Salvador, que Jesús era el Mesías. Por eso cuando él llega le dice: sabemos que has venido de Dios. Le dice claramente, sabemos, en el versículo 2, le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro. Sabemos. O sea, Nicodemo está reconociendo la grandeza de Jesús delante de Jesús. Un maestro de la ley, como era tan ortodoxo, puritano, conservador, o todo lo que se pueda decir para conservar su doctrina, eso era Nicodemo. Y viene y le dice a Jesús: tú eres maestro y sabemos que has venido de Dios. Quizás podemos decir que Nicodemo buscó congeniar un poquito con Jesús y le dar el reconocimiento de maestro. Pero él le dice: porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. O sea, Nicodemo, a pesar de que conservaban su doctrina, Nicodemo, la doctrina de los fariseos era ortodoxa, o sea, tenían que ser puros. Por eso lo que más resaltaban entre ellos era la pureza sacerdotal. Un sacerdote no podía contaminarse, un sacerdote no podía estar sucio, un sacerdote no, o sea, ellos estaban buscando creían en la resurrección de los muertos. La divina providencia, ¿qué es eso? Que Dios creó el universo y que el universo está siendo gobernado por Dios. Eso es la providencia. Y cuando nosotros vemos esto, entendemos que Nicodemo era tan puro en su grupo religioso, que por ahí yo mirando una película, al que buscaron fue a Nicodemo para que fuera a libertar a la que Jesús le sacó de los cuantos demonios, y esa mujer estaba perdida. Yo estaba mirando una serie, y ahí cuando miraban, llamaban era a Nicodemo. ¿Por qué? Porque ellos eran puritanos, ellos eran puros. Puritano era otro grupo. Y cuando nosotros vemos esto, comprendemos que Nicodemo y todos los fariseos buscaban eso, estar rectos, puros delante de Dios y conservar la doctrina. Y por eso él dice: si yo voy a Jesús, quizás de noche, de día me pueden ver y me sacan del grupo religioso, me bajan del título y me jodo. Ahora sí es cierto que voy a la casa a aguantar hambre. Pero él dijo: no, voy a irlo a visitar de noche. Posiblemente, dicen algunos investigadores, eran las 10 aproximadamente de la noche, la hora 10:00, ya era tarde, era muy tarde. Y cuando éste llega a Jesús, le dice: sabemos que has venido de Dios. Y Jesús, cuando lo ve, no le dice: ah, sí, Nicodemo, dale gloria a Dios.
No, Jesús le dice a Nicodemo, el que no nace del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué Jesús le responde a Nicodemo, le da una respuesta tan cruel, tan fuerte, cuando Nicodemo lo está halagando? En el versículo 2, Nicodemo lo halaga y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús le dice, el que no nace del agua y del espíritu no puede ver la gloria del reino de Dios. ¿Por qué? Por todo lo que hemos dicho antes, ¿cierto? Por todo lo que hemos dicho antes. A pesar de ser puros, a pesar de conservar la doctrina, a pesar de andar rectamente, a pesar de andar sin pecar, a pesar de andar reteniéndose al pecado, la Biblia me muestra que no es solamente eso, sino nacer de nuevo, ser una nueva criatura, hacer cosas del Espíritu, en el Espíritu y para el Espíritu. La Biblia me está mostrando que a pesar de que los fariseos eran puros y rectos y buscaban la pureza, estos andaban para llegar a ver el reino de Dios, tenían que nacer de nuevo. Lo que Jesús le dijo, un nuevo nacimiento. Hay hombres y mujeres afuera de Dios que profesan la doctrina, la pureza, que son conservadores de la doctrina, que son rectos, que son doctos en la palabra, pero no han nacido verdaderamente de nuevo. Dios no quiere hombres que anden rectamente solamente. Dios quiere hombres y mujeres que hayan nacido de nuevo, hombres y mujeres que busquen su presencia, que nazcan del agua, pero también nazcan del Espíritu, que el Espíritu sea transformando su vida, que el Espíritu sea transformando su mente, su corazón y todo lo que en ellos hay. Eso es lo que Dios nos muestra. Los fariseos eran tan rectos que buscaban esa pureza. No podemos contaminarnos con nada. Pero Jesús, ¿qué nos muestra? Que el que no nace del agua y del Espíritu, por muy reto que ande, no verá la gloria de Dios. Y el nacer del Espíritu es dejar que el Espíritu me transforme, es dejar que el Espíritu entre en mí y haga en mí la obra que para la cual Dios nos ha escogido. Es dejar que el Espíritu Santo entre en mí y sea transformando mi vida para la gloria y honra de su nombre. Eso es nacer de nuevo, dejar que el Espíritu Santo transforme mi vida en el nombre de Jesús. Porque si la gente piensa que yo busco a Dios, ya a mí la Biblia me está mostrando otra cosa. Yo lo busco a mi manera, sí, podemos buscar a Dios a nuestra manera, como queramos, pero la Biblia a mí me muestra que hay una sola forma de buscar a Dios y es en oración, en la búsqueda. ¿Cómo Dios responde a los cristianos? En oración, pero los cristianos no queremos buscar de Dios. Hay hombres y mujeres que no han nacido de nuevo, llevan 50 años en el Evangelio. Dios quiere hombres y mujeres que hayan nacido de nuevo, hombres y mujeres que que busquen su presencia, que nos dejemos transformar por el Espíritu Santo, que nos dejemos restaurar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo anda buscando personas para renovarlas. El Espíritu Santo anda buscando personas para hacerlas odres nuevos. La única forma de Dios derramar su Espíritu es sacar el viejo hombre. Y ese viejo hombre está viciado según los deseos humanos. Y Jesús que sabía quién era Nicodemo. Jesús reconocía que los fariseos eran tan puros, que buscaban tanta pureza, pero Jesús le dice, tienen que nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Aunque sean puros, aunque se anden rectamente, no se trata solamente de eso, se trata de nacer de nuevo, porque usted puede ser puro, andar rectamente, pero por dentro puede ser un sepulcro blanqueado, como dijo Jesús. Pero Dios está llamando hombres y mujeres como nosotros, que quieren ser nacidos de nuevo, que quieren ser odres nuevos, que quieren hacer las cosas que el Espíritu Santo nos ha enviado a hacer. Esas cosas vamos a hacerlas nosotros en el nombre de Jesús. Jesús reconoció a Nicodemo. Lo reconoció. Y podemos ser hombres y mujeres que conozcamos la palabra,
podemos conocer todo. Podemos conocer todo. Pero si no nacemos de nuevo, no hay nada. No veremos el reino de Dios. Porque hay gente que porque sabe mucha Biblia, cree que ya es salvo. Satanás se la sabe toda y hasta se la citó a Jesús. Satanás se la sabe toda desde el Génesis hasta Apocalipsis y los libros apócrifos, y se la citó al mismo Jesús, y no es salvo, ni será salvo jamás, ni llegará al cielo. Ya está condenado, ya él sabe cuál es su lugar y se conoce la Biblia. Entonces la Biblia nos muestra que para ver el reino de Dios hay que ser un nuevo hombre, nacer de nuevo. Y luego que nacemos de nuevo y somos esos nuevos odres, Dios derrama sobre nosotros ese vino, ese nuevo vino. Y para ver el reino de Dios primero, es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo es ser transformado por el Espíritu Santo. Nacer de nuevo es ser renovado por el Espíritu Santo. Es cambiar mi mentalidad de un antiguo hombre, de esa mente enferma, del que vivía todo el tiempo en la depresión, del que vivía todo el tiempo en la angustia, en la soledad, en que nadie me quiere, que todos me odian y me van a comer el gusanito. Es cambiar esa visión y venir a la visión del Espíritu y decir: Señor, yo estoy contigo porque tú me levantaste, tú me restauraste, tú harás conmigo nuevas cosas y empezarás a hacer las cosas que tú dijiste que ibas a hacer y me llevarás hasta el punto que tú me dijiste que me ibas a llevar para hacer tu gloria en mí. Así como Dios le dijo a Jacob: no te soltaré, sino que te sostendré hasta que haga contigo lo que he prometido hacer. Dios quiere hacer con nosotros cosas sorprendentes, pero Dios quiere que nazcamos de nuevo, que la iglesia diga: yo quiero ser diferente, quiero hacer la obra de Jesús, quiero andar en el nombre de Jesús, quiero nacer en el nombre de Jesús de nuevo, para que Jesús haga cosas conmigo que nadie ha hecho. Es necesario. Y uno, nacer del agua y del Espíritu. Nacer del agua. A veces muchos creen que porque ya se bautizaron en el nombre de Jesús son salvos. No. La salvación no la determina el bautismo. Si el bautismo determina la salvación, ¿cuántos perdidos hay en el mundo que ya se han bautizado? Y claro que no nos corresponde a nosotros saber decir si están o no perdidos. Pero ¿cuántas personas están fuera? ¿Cuántas personas que han profesado a Jesús se apartaron? Quizás por un mal testimonio, por una mala situación, y se alejaron. No habían nacido de nuevo. Una de las razones por las cuales Pablo, la mayor conversión de la Biblia y en todas las que se han visto es la de Saulo de Tarso. Después Pablo. La conversión de Pablo fue de una. No tuvo que hacérsele discipulado, no tuvo que hacérsele nada. Pablo de una vez conoció todo. Claro que estuvo 14 años con los discípulos andando y aprendiendo de cosas de los discípulos de las que Jesús había enseñado, pero Pablo tuvo un encuentro con el Cristo glorificado. Los discípulos aprendieron de Jesús. Los discípulos andaban con Jesús. Los discípulos caminaron con Jesús. Pero Pablo se encontró con Cristo, con el que había muerto y ya estaba resucitado. Por eso él vio el resplandor que lo dejó ciego. Nosotros tenemos que encontrarnos con Cristo, con ese Cristo que está glorificado en el reino de los cielos, con ese Cristo que está sentado a la diestra del Padre y que nos diga: ¿qué quieres que haga, Señor? Y decirle: Señor, yo quiero estar contigo, quiero hacer lo que tú me mandes a hacer. Eso es nacer nuevamente. Pablo tuvo un encuentro con Jesús, con Cristo, perdón. Los discípulos fueron, la teología habla del Cristo glorificado y el Jesús de la historia. Y cuando hablamos de Jesús,
Hablamos del Jesús que estuvo aquí caminando con los discípulos, el hombre que anduvo enseñándole a los discípulos, el hombre que le hizo cosas con los discípulos. Pero cuando hablamos de que Pablo se encontró con él, se encontró con Cristo, que ya estaba a la diestra del Padre, glorificado. El mismo que le dijo: ¿por qué me persigues? Eso es la iglesia. Yo creo que este año 2025 Dios nos va a tener un encuentro con nosotros. Dios va a tener un encuentro con nosotros y nos va a decir: aquí estoy delante de ti. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Dios está buscando esa gente como usted y como yo, que le diga: Señor, yo quiero encontrarme con el Cristo glorificado. Yo quiero encontrarme con el Jesús todopoderoso, el que está sentado a la diestra del Padre, el que del resplandor dejó ciego a Pablo. Yo quiero encontrarme con Cristo. Eso es lo que la iglesia tiene que buscar, encontrarse con Cristo. Cuando hablamos de nacer del agua y del Espíritu, esta expresión se refiere a un cambio profundo en la vida de los creyentes que se asocia con la fe en Jesucristo. Se trata de un nacimiento espiritual que produce cuando el Espíritu de Dios entra en una persona y vivifica su espíritu. Eso es nacer de nuevo. Nosotros vamos a nacer de nuevo. Este 2025 será el año del nacimiento de nuevo de esta iglesia, en el nombre de Jesús. Dele la gloria al Señor Jesucristo. Para nacer de nuevo debemos dejar que el Espíritu de Dios entre y nos transforme. A veces Dios está a punto de darnos ese nuevo nacimiento y nosotros estamos de tercos. Por eso Jesús le dijo: el que es nacido de nuevo no sabe de dónde viene ni para dónde va. Eso es lo que lo hace el Espíritu. Porque usted hoy está aquí, el Espíritu le dice, como le dijo a Felipe: muévete de aquí y córrete para allá, porque te tengo una persona. ¿Y usted qué hace? Como nació de nuevo, nos movemos hacia donde Dios nos dirija, porque el Todopoderoso es el que nos manda y nos dice hacia dónde debemos ir. Esos son los nacidos de nuevo. Son como el viento, que van para allá o van para acá, pero no saben hacia dónde se dirigen, porque el Espíritu Santo los mueve. Yo veo aquí gente que va a ser movida por el Espíritu Santo de Dios. Somos movidos por el Espíritu Santo. Dios está llevando a su iglesia a un nuevo nacimiento, donde muchos serán empoderados por el Espíritu Santo para manifestar la gloria de Dios. La iglesia necesita nacer de nuevo. La iglesia necesita volver a la senda antigua. Por eso aquí en Sendas de Dios vamos a caminar en la senda antigua. Y mientras esté en este lugar, mientras yo le he orado a Dios y le dice: Señor, mientras tú me tengas como el pastor de tu iglesia, tu nombre tiene que ser glorificado en el altar. Y si no va a ser glorificado, no quiero estar en ese lugar. Pero quiero que el nombre de Dios es el que se glorifique. No un hombre, porque el hombre no hace nada. No es una persona, porque eso no puede transformar la vida de nadie. El único que puede transformar los corazones se llama Jesucristo. Él no es el que se para acá, sino el Todopoderoso. El Todopoderoso. Eso es lo que la iglesia debe hacer. Debemos nacer de nuevo como iglesia. Debemos nacer de nuevo como iglesia. La iglesia debe volver a la senda antigua. La iglesia debe volver a caminar con Cristo. La iglesia debe volver a encontrarse con el Todopoderoso. La iglesia tiene que seguir este encuentro del Rey de Reyes y Señor de Señores. La iglesia tiene que estar delante de Dios cada mañana, cada día, cada tarde, cada noche, sin importar lo que diga el mundo. La iglesia no puede seguir siendo transformada por el mundo y amoldándose a los tiempos que supuestamente nos está metiendo la sociedad y el sistema. La iglesia debe ir en contra del sistema. La iglesia debe ir en contra de lo que se presenta. Por eso andar en la senda antigua es sacrificarse por Cristo nosotros, a que estamos caminando en esta senda. La iglesia no puede seguir en el mismo jueguito que la sociedad y el sistema nos está metiendo. El sistema nos va llevando y nos va llevando y nos va encapsulando y ya nos va adoctrinando, sabiendo que nosotros tenemos libertad de conciencia,
tenemos la libertad para elegir lo que queremos y lo que deseamos. Nosotros como seres humanos tenemos la libertad de elegir, y yo elijo servir y seguir a Jesucristo sin importar lo que la sociedad diga. Yo amo al Señor y quiero seguir al Señor sin importar lo que los demás digan. Eso es lo que la iglesia debe decir en estos tiempos, que amamos a Dios, que buscamos a Dios, que queremos a Jesucristo, que Jesucristo es el dueño de nuestra vida, y a pesar que hay un presidente, somos gobernados por el Espíritu Santo porque hemos nacido de nuevo. Y como dice Pablo, nuestra ciudadanía no es de esta tierra, nuestra ciudadanía es del cielo. Estamos en este país, pero nuestra ciudadanía es celestial. Somos embajadores. ¿Y qué es una embajada? Una embajada es un pedacito de otro país dentro de otro país. Representamos el reino de los cielos en la tierra. Y la iglesia no está haciendo eso porque no quiere nacer de nuevo. La iglesia no quiere nacer de nuevo. La iglesia no quiere nacer, pero esta iglesia, en el nombre de Jesús, vamos a buscar la forma de que Dios nos haga nacer de nuevo, que volvamos a ver su gloria, que volvamos a caminar. A todos los que están ahí en las redes sociales, les digo, en el nombre de Jesús, empiecen a caminar, a nacer de nuevo en el Espíritu y a moverse para la gloria del Señor Jesucristo, porque es el único que puede hacer que las cosas sucedan en nuestra vida. Y como embajadores del reino de Dios, somos propuestos a llevar la palabra y la gloria de Dios a todo lugar a donde vayamos, porque Cristo es el que nos respalda, Cristo es el que nos restaura. Cuando hay un embajador en otra parte, ellos mismos llaman al presidente y digan, sáquenos de acá. El presidente es el que habla y su diplomacia y hacen con los otros presidentes, pero ese embajador está respaldado por el presidente de su país. Nosotros estamos respaldados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Somos odres nuevos. Nacer de nuevo, segundo, es convertirse en un nuevo odre. Nacer de nuevo es convertirse en un nuevo odre. Implica transformación y purificación. Esas dos cosas implica también transformación y purificación. No la purificación que profesaban los fariseos, porque si Jesús les dijo algo, eso por algo fue. Porque Jesús no era un caído de tarde para decirle a Nicodemo que era puro y recto ante la ley, que iba a hacer ciertas cosas. Y Dios quiere purificarnos y quiere transformarnos, así renovar el odre. Y por eso, cuando nosotros hablamos del odre, el odre renovado, el odre viejo, no puede echarse el vino nuevo porque se rompe, se estalla, porque ya se estiró lo suficiente. Como el vino se está fermentando, el vino empieza a supurar gas, y ese gas empieza a hincharse, y como no se puede, el odre nuevo no puede extenderse con el vino, que el odre viejo no puede extenderse con el vino, que hace, se rompe, ya no da más. No es como las botellas de lata de plástico que encontramos y echamos la chicha y se va fermentando y eso se pone duro y se queda hasta allí. No, el odre se rompe porque era un material débil para soportar tanta presión. Pero Dios quiere odres nuevos. Dios está buscando odres nuevos. Nosotros somos esos odres. Nosotros somos esos odres que le decimos al Señor, yo quiero que tú me transformes. Yo quiero que tú hagas conmigo un hombre diferente. Yo quiero que tú hagas de mí esa vida distinta. Yo quiero que tú me levantes porque vas a hacer de mí ese odre nuevo para un vino nuevo que se va a derramar. El año 2025 será el año del derramamiento del Espíritu Santo. El año del derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Aunque la gente ande profesando y diciendo que las cosas están mal y la gente anda profesando enfermedad, nosotros vamos a llevar la gloria de Dios a todo lugar donde vayamos, porque Dios está con nosotros. Usted y yo somos embajadores, y
como embajadores portamos la gloria de Dios, tenemos el sello del Espíritu Santo. No hay quien pueda levantarse contra los hijos de Dios, no hay quien pueda enfrentarse contra los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él sabe cómo hace sus cosas, Él sabe cómo permite sus cosas. Por eso los que nacemos de nuevo ya escuchamos al Espíritu Santo y nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo. Yo no lo veo así como contento, yo no sé, no es que me hace falta. Dios está renovando la iglesia. Dios está renovando la iglesia. Dios hará cosas nuevas con aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo. La gente, los hijos de Dios, que queremos ver cosas nuevas con Cristo, debemos nacer de nuevo, y para eso debemos dejar que el Espíritu Santo nos transforme, porque Dios va a hacer cosas nuevas. Dios va a hacer cosas nuevas. Amén. Cuando nacemos de nuevo, Dios nos lleva a niveles de conocimiento espiritual. Iglesia, Dios no le va a mostrar lo espiritual a aquel que no es capaz de soportar lo espiritual. Si no ha nacido de nuevo, Dios, ¿qué le va a decir? Bueno, venga usted, y vamos a colocarlo a mirar cosas sorprendentes, ángeles cantando. No, se termina loco. Si muchos cristianos terminan locos, Dios, ¿qué lo va a llevar? Hay gente. Dios primero nos prepara para empezar a mostrarnos las cosas espirituales, y Dios va mostrando una cosa, va mostrando otra, poco a poco, y la misma palabra que dice en Jeremías: clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios va mostrando, te muestra una cosa oculta, después va mostrando otra cosita y otra cosita y otra cosita, porque Dios va preparando a los que llama. Él prepara a los que ha llamado para que puedan ver las cosas ocultas que Él tiene para mostrarte a aquellos que buscan su presencia, a aquellos que han nacido de nuevo. La Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le buscan. Esos son los que han nacido de nuevo, los que le buscan verdaderamente, son los que dicen: Señor, yo soy ese odre nuevo, yo soy ese vino nuevo, yo soy ese nuevo nacimiento para este año 2025. Un nuevo nacimiento y nuevo odre indica el derramar del Espíritu. Cuando ya hemos nacido de nuevo y somos nuevos odres, Dios derrama el Espíritu Santo. El vino del que habla Marcos no es el vino. Por eso el vestido viejo era la ley. Se puede traer al Espíritu y ponerse en la ley, porque los sacerdotes no soportaban la doctrina de Jesucristo. Ellos no la entendían, porque ¿cómo es posible que un hombre venga a echar demonios cuando la ley de Moisés dice esto y esto y esto? Porque eran odres viejos, no habían nacido de nuevo, conservaban la doctrina puritana que ellos traían desde Moisés. Pero Jesús, cuando llega, trae algo que la misma gente dice: es que enseña de forma diferente. Es lo que la iglesia debe hacer en este 2025, enseñar de forma diferente, manifestar la gloria de Dios por donde vayamos. Eso debemos hacerlo, iglesia. No nos dé miedo. Dios va a mostrar cosas. Dios va a hacer cosas sorprendentes. Aquí vamos a mirar endemoniados, vamos a ver libres, vamos a ver cosas, porque Dios lo va a hacer en el nombre de Jesús. No nosotros. El Señor Jesucristo va a traer a los endemoniados para libertarlos. El Señor Jesucristo va a traer a los presos a los que están en las cárceles espirituales, para sacarlos de las cárceles espirituales. Ahora que digo esto, mire, nosotros no entendemos. Hay una película de caricatura que se llama Soul. Y en esa película me llama la atención algo ahora, que hablo de las cárceles espirituales, que cuando uno de los chicos iba a venir a la tierra, no quería venir, y van a buscar a uno que andaba por allá restaurando a la gente para la vida, y le muestran, y él empieza a mostrar a la gente. No me sorprende, porque la película es de Disney, no me entiende de esa ciudad.
cuando yo veo la película, él habla de las almas encarceladas. Que en la película Soul se ven las almas encarceladas. Y mostraba un alma que estaba encarcelada y la persona estaba viva en la tierra, pegada en su trabajo solamente en un computador haciendo esto. Y la película muestra, y él decía, estas personas que están encarceladas espiritualmente, sus almas están presas. Una película muestra lo que la Biblia me está diciendo a mí, que hay espiritualmente personas encarceladas, ¿cierto? Y yo veo esto y miro que esa película me lo está mostrando, y la Biblia me lo dice para que abran en Isaías 42:6, me dice: yo te llamé en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos y saques de las cárceles de prisión a los que moran en tinieblas. La película me está confirmando Isaías 42:6-7, eso me está confirmando la escritura. Ahora nosotros, ¿por qué no vamos a dejar que Dios obre en la vida de los que están encarcelados por el diablo, en las drogas, en la vida de los que están encarcelados por el demonio, en el homosexualismo, en los hurtos, en los robos, en todas esas cosas que el enemigo quiere destruir la vida? Nosotros fuimos llamados a restaurar esta sociedad. Nosotros somos llamados a restaurar. Por eso aquí en Sendas de Dios, en el nombre de Jesús, caminaremos bajo la senda antigua y Dios irá delante de nosotros como poderoso gigante. Dios dará su espíritu a hombres y mujeres que han nacido de nuevo. Dios no le va a dar el Espíritu Santo a los que no han nacido de nuevo. Hay gente que viene a la iglesia y viene, como hoy que está haciendo tanto frío, y los hermanitos decidieron quedarse. El que nace de nuevo, a una persona que ha nacido de nuevo, no se le obliga a ir a la iglesia. Una persona que ha nacido de nuevo, no se le tiene que decir evangelice. Una persona que ha nacido de nuevo, no se le tiene que decir venga, párese aquí, porque siempre está atento a servir a Dios, porque ha nacido de Dios, conoce de Dios. Por eso cuando la mujer fue y se le mostró a Jesús, y los otros dijeron: pero es que este no sabe que ella es una prostituta, y viene aquí y llora a los pies de Jesús y enjuga sus cabellos y hace esto, y este no reconoce que es una prostituta. Jesús le dijo: el que poco ama, poco se le perdona, y el que mucho ama, el que mucho se le perdona, mucho perdona. Eso lo dijo Jesús cuando la mujer prostituta se lloraba delante de él. Esta mujer se sentía, y desde allí yo creo que esta mujer debe haber tenido ese nuevo nacimiento, porque ella sintió que por su condición en la que estaba, Dios le había perdonado muchos pecados, y por eso amaba mucho y se humilló a los pies de Jesús. ¿Qué es lo que la iglesia debemos hacer? Humillarnos a los pies de Jesús para tener ese nuevo nacimiento. Los nacidos de nuevo se convierten en portadores. Por eso no hay que decirle al nacido de nuevo: ore, ayune, vigile. No hay que decirle, él solo lo hace, porque él ya nació del agua y del Espíritu, y el Espíritu es el que lo dirige, el Espíritu es el que lo transforma, el Espíritu es el que hace las cosas en él. Ay, yo no sé si usted está aquí. A ver, usted está aquí en esta mañana. Démosle un buen aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. El Espíritu es el que hace en él. Cuando nosotros dejamos que el Señor lo haga, el Espíritu lo hace. El Espíritu lo hace. Cuando yo dejo que el Espíritu fluya en mí, Él me liberta. Él nos liberta, iglesia. X persona que estaba en una situación que no podía sacar a su corazón. ¿Qué hacía? Eso buscaba ayuno, oración, vigilia y todas esas cosas, y no podía. Cuando cuenta su testimonio, entonces él dice que estaba en oración, y en esa manera, en su devocional, Dios le dijo: ayuna. El Espíritu Santo le dijo: ayuna, y él le responde: pero si ya ayunó ayer, ¿para qué iba a ayunar hoy? Y no, dice que no le responde. Cuando él va a ayunar, dice: bueno, si Dios dijo que ayunara, lo hago. Es una persona que había nacido del Espíritu.
y ayunó. Y cuando ayunó, dice que ayunó todo el día y aún en su trabajo le iban a dar comida y no comieron. Se fue a su casa, se encerró en su habitación y era tipo mediodía, dice que se encerró a las 3 de la tarde, mientras estaba orando en el ayuno que Dios le había dicho que ayunara, ve una visión que viene un hombre con una túnica roja y se la pone encima y le dice: es quitada la carga y expiado tu pecado. Si no hubiese nacido de nuevo, no había recibido esa proposición, porque el Espíritu Santo era el que quería libertarlo ese día, y por eso le dijo: ayuna. Y él no sabía que ese día iba a ser rescatado del mundo y expiado su pecado. Si no hubiera nacido de nuevo, el Espíritu Santo le había hecho ayuda y él dijo: ayuna. ¿Cierto? Yo no sé si usted está, pero yo sí creo que Dios, aquí estamos, amén. Dios está renovando a cada persona en este lugar, a cada uno de nosotros. Dios hará en este lugar, y a los que nos ven, hombres y mujeres nacidos del Espíritu, que llevarán su gloria por todas partes. Los nacidos de nuevo no tienen que estar diciendo: el pastor no me visitó, el pastor no vino. Hay responsabilidad del pastor también visitar a la mujer. Claro que eso no es que vengan a la iglesia para que sean aquí. Pero esos nacidos de nuevo son portadores de la gloria de Dios. Esos son portadores. En Lucas capítulo 5, Lucas 5:37 dice: Dios quiere odres nuevos. Nacer de nuevo implica tener ese nuevo nacimiento y ser un odre nuevo. ¿Y para qué es ese odre nuevo? Aquí lo dice Lucas 5:37. Nadie echa vino nuevo en odre viejo. De otra manera, el vino nuevo se romperá, romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Y dice: ninguno que beba del añejo que quiere luego del nuevo, porque dice: el añejo es... Vamos a mirar aquí para concluir. El vino nuevo se echa en un odre nuevo, pero ese vino no está fermentado. Pero cuando cogemos, y yo tomo, nosotros hacíamos chicha con cáscara de chicha, a la cáscara de piña. Cogemos a la cáscara de piña, le echamos en un bote, le ponemos una botella y la colocamos a fermentar en un envase. Cuando colocamos a fermentar esta piña, la cáscara de la piña, al principio usted toma ese agua, no sabe igual. Y si le echa de manera no sabe rico, se siente como un jugo de piña. Pero cuando esta piña se fermenta y el agua absorbe todos los nutrientes que tiene esa fermentación de la piña, cuando uno le echa el dulce, sabe totalmente diferente. Sabe muy delicioso. Claro que marea un poco, está fermentado. Es un guarapo. Claro, es un guarapo. ¿Y qué hace esto? Fermenta, y usted no puede comparar la piña fermentada ya con la piña cuando se echó con ese pedazo y no sabía igual. Así es el odre, el vino. El vino nuevo se va a echar en odres nuevos. ¿Qué quiere decir esto? Que usted y yo debemos ser renovados para empezar a llevar la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo se derrame, porque la ley ya no está escrita en piedra. En Jeremías 31 dice que la ley está escrita ¿dónde? En nuestros corazones y en nuestra mente. La ley está escrita en nuestra mente. Por eso Dios nos quiere hacer nuevo. Dios quiere hacer de nosotros ese nuevo vida.
Y ese nuevo vino es derramar el Espíritu Santo. Derramar al Espíritu Santo. Créame que cuando usted ya conoce, nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos transforme, somos esos odres nuevos. Iglesia, el año 2025 debemos dejar que Dios haga de nosotros unos nuevos odres. Unos nuevos odres. Nacer de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo, la Biblia nos dice que tenemos al Espíritu Santo. Porque el que da el nuevo nacimiento es el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Hacernos un vino, un hombre, llevar su gloria. Y Dios, a los que son conservadores de la doctrina, les da el Espíritu Santo, los revienta. No van a aguantar lo espiritual. Pero Dios quiere que usted y yo andemos en el Espíritu, que nos movamos en el Espíritu, que echemos fuera demonios, que libertemos personas que están oprimidas, que echemos fuera el espíritu de depresión en la gente, que echemos fuera la enfermedad de las personas. Dios quiere eso. En el cielo no hay hospital porque ya no se conoce enfermedad. En el cielo no hay hospital, allá no se conoce la enfermedad. La enfermedad es dada aquí. Pero nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Y en Jeremías 33:6 dice que Él traerá sanidad y medicina y los curará y les revelará abundancia de paz y de verdad. Dios no nos hizo para estar enfermos. Nos enfermamos porque somos humanos, pero podemos clamar a Dios que nos sane. Si no nos sane, sigamos clamando. Sigamos clamando. Gigi Ávila decía que tenía una muela. Y todo el tiempo era orándole a Dios para que le sanara esa muela, y Dios no le sanaba la muela. ¿Y qué hizo Gigi Ávila? Todo el día empezaba, gracias a Dios, a mirarse, pero un día menos esperado sintió que se le abría la boca distinta y se levantó corriendo y se vio en el espejo y estaba calzada la muela. Hermano, Dios es poderoso, el Dios al que servimos es todopoderoso, es un Dios que sana, un Dios que restaura, un Dios que da vida, un Dios que hace milagros. La iglesia tiene que creer en los milagros de Dios. La iglesia tiene, no es que debe, tiene que creer que el Dios a quien servimos es poderoso para sanar, es poderoso para restaurar, es poderoso para libertar, es poderoso para hacer cosas grandes con la iglesia. Amén. No podemos seguir igual. La iglesia tiene que cambiar y transformar el corazón de nosotros. Hacer que el corazón de nosotros sea conforme al corazón de Dios. Sea conforme al corazón de Jesucristo. No podemos seguir igual. Que ya no, aquí la hermana, una pastora me dijo que Dios le había hablado para que se levantara a orar, y cuando le fue y le dijo a su pastora, le dijo a la pastora, porque Dios no habla. ¿Qué hombre de Dios está diciendo a Dios que no quiera que no sabe a qué Dios sirve? ¿Acaso Dios dejó de hablar en Malaquías 400 años antes de Cristo? No. Dios no dejó de hablar hasta Malaquías. Dios hablaba con Jesucristo. ¿Quién le dijo a Pedro? ¿Quién le dijo a Pedro que Ananías y Zafira habían convenido dentro de su casa para robar lo que era de ellos mismos? Entonces, ¿por qué Dios no sigue hablando? ¿Quién le dijo a Pablo que la muchacha que venía de la divina tenía ese espíritu de adivinación? ¿Quién le dijo a Felipe que allá había un etíope que necesitaba ser bautizado? ¿Quién se lo dijo? Y los profetas llegaban hasta Juan. Entonces, ¿por qué se sigue profetizando la palabra de Dios? Lo que la gente le falta entender es qué tipo de profeta llegaba hasta Juan.
Porque el profeta del Nuevo Testamento, como lo vimos en el domingo pasado, es otro tipo de profetismo. Se compone de dos palabras. Y cuando nosotros entendemos esto, la iglesia debe dejar que Jesucristo haga la obra en la iglesia. Ya Dios no sana. Dios se ha perdido en los templos. Yo no sé si es porque son tan grandes que Él no alcanza a llegar al altar desde el inicio del servicio hasta que se termina. En serio, parece risible, pero es verdad. Yo creo que Él va caminando hacia el altar y cuando ya llega al altar ya terminó porque somos muy grandes los templos. O es porque no le hemos dado lo que Él se merece en el templo. Él lo merece todo. Él merece todo. Y si queremos volver a caminar en el poder de Dios, hay que dejar todo. El diablo le ha metido incredulidad a la iglesia. ¿Cómo se llama eso? La luna. Cuando yo hablaba con mis amigos de una bendición que Dios me había dado, yo sé que la ciencia, la luna, que la psicología diga ya lo que quiera, yo creo en Jesucristo. ¿Quién nos puede cambiar de la experiencia que ya ha tenido con Dios? ¿Quién puede decir lo contrario? ¿Quién me dice a mí de una hermana de la iglesia donde yo estuve que fue en Cana de Cana, que ya dice, confiesa, Dios me sanó? ¿Quién le dice a esta mujer que Dios me sanó? Porque ella tuvo una experiencia con el que sana. Lo que pasa es que muchos hombres y mujeres solamente se han dedicado a la letra. Y David mucho uno que la letra dice que la letra envanece, pero el espíritu vivifica. ¿Ves? Y Pablo más adelante dice la letra mata. ¿Sí? Ahora gracias a Dios está pensando. Pero no quiere que seamos vivos, odres nuevos. Que seamos odres nuevos. ¿Cuántos odres hay aquí en esta vida? ¿Cuántos nacidos de nuevos hay en esta vida? Vamos a buscar que Dios derrame sobre nosotros odres nuevos, su vino nuevo. Que aquí haya milagros más. Yo le he orado a Dios y no solo quiero sentir la presencia, porque la presencia la sentimos y es muy bonito, maravilloso. Pero le he dicho, Señor, estamos en Montachoque con los hermanos, con el pastor, y queremos no solamente sentir tu presencia, sino vivir la atmósfera de tu vida. Eso quiero. Y eso le pido a usted que estemos orando, porque podrán levantarse grupos, pero la iglesia dice que la Biblia dice que las fuerzas del mal no prevalecerán contra la iglesia de Dios. Amén. Pongámonos sobre nuestro